Él quiere llevar a salvación. Y aquí nadie está por casualidad, amado hermano. Aquí todos estamos porque tenemos llamado y propósito. Pero tenemos que entender que si aún los tiempos están difíciles y duros, empeorarán. Entonces no podemos seguir edificando sobre la arena. Tenemos que edificar sobre la roca, sobre Cristo. Tenemos que afirmarnos en nuestro llamado. Tenemos que tener la certeza, la seguridad, la expectativa, la confianza que hay un Cristo batallando por nosotros, que hay un reino de los cielos que se está preparando para nosotros y que si estamos aquí es para que se cumpla su voluntad. Y la palabra que el Señor me daba era afirmando tu llamado. Padre, circuncida cada oído, mi Señor. Toma el control de nuestros corazones para que sea tu palabra cincelando en él. Amado hermano, será una serie de 4 mensajes. Comenzaremos hoy con la primera parte, porque en cada llamado es una dimensión que el Señor nos va a llamar. En cada llamado es una estatura y una estafeta que vamos a recibir. Porque para eso el Señor viene con vara, que es autoridad sobre su pueblo. Cuando vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, no tropezaréis. Nos están llamando, número 1, a ser diligentes. Aquel que es diligente es aquel que se va a afirmar en su llamado y es aquel que jamás tropezará. Entonces tenemos que salir de la pasividad y decir el tiempo profético, levántate. Cuando el Señor dice levántate y resplandece, es porque hay llamado, hay propósito. Y el Señor todo lo tiene diseñado, pero tenemos que cambiar nuestra posición. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes conforme a la voluntad del Señor, conforme al tiempo y el llamado, porque decía la palabra profética, porque para este tiempo yo te he llamado. Amado hermano, hay propósito y le damos glorias a Dios porque estamos aquí celebrando fiesta a su nombre. Él dice que Él venía alistando y Él venía llamando para este tiempo. ¿Sabe qué? Estar en la agenda de Dios es un privilegio. Ser usados por Dios es un privilegio, amado hermano. Pero nunca podemos olvidar que solo somos vasijas de honra en sus manos. La esencia es del Señor. Todo aquello que poseemos es del Señor. Aún este estuche es del Señor, porque para eso Él lo creó. Entonces, cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la palabra del Señor. Y miren qué hermoso este versículo, amado hermano. Aquí, en este versículo, están los 4 mensajes que le vamos a ministrar en esta semana. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito, amado hermano. Para que anunciéis, repita conmigo, para que anunciéis las virtudes, amado hermano, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No fuimos llamados a un protagonismo, no. Tanto en la creación como en el plan de salvación, como en el reino venidero, hay un solo protagonista y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso no podemos olvidarlo. Fuimos llamados como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa y pueblo adquirido por Dios. Fuimos una adquisición del Señor. ¿Sabe qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a la luz admirable. Pero mire cómo sella la palabra del Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos nadie,
Como dice el himno, éramos un pueblo sin valor. Éramos carne solamente, amado hermano. Dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Aquí esto es lo más importante, amado hermano. Somos adquisición de Él. Somos pertenencia de Él. Somos un medio básico de Él. En aquel, en este y en el otro tiempo siempre seremos de Él. Tenemos dueño, amo y Señor. Pero por amor a nosotros, no porque lo merezcamos. Y dice el versículo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. No habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Dios. Dígale, gracias, Dios. Gracias por esa misericordia. Gracias por ese favor inmerecido. Gracias porque nos has convocado en tu nombre. Gracias porque por tu amor y tu misericordia, hoy yo y mi casa somos salvos. ¿Usted entendió la promesa? Yo y mi casa. Yo y mi casa. Y quiero comenzar por el principio y no voy a comenzar por el linaje escogido. Vamos a empezar de atrás para adelante para que usted entienda cómo se lo quiero ministrar. Pueblo adquirido. ¿A qué se refería el Señor? Si usted notó, la alabanza hoy, el color era variado. Porque cuando dice pueblo adquirido se está refiriendo a las multitudes. Se está refiriendo a nosotros que vendríamos de toda lengua y nación. Por eso el color era variado, de todo tipo de personas, de todo tipo de linaje, de todo tipo de herencia. Vamos a ser llamados en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando dice pueblo adquirido se refiere a esas multitudes que ya vienen entrando por esos atrios. Aquellos que entran en el primer nivel de interpretación profética de la palabra, en el nivel literal, aquellos que comienzan a escuchar la palabra y por el oír la palabra viene la fe y empiezan a entender, yo fui creado, yo no fui producto de una probeta ni una evolución, yo tengo un hacedor, pero también tengo un salvador, como también tengo, amado hermano, un consolador. Va a comenzar a entender lo que es la Trinidad. Va a comenzar a entender porque fue llamado, no fue por voluntad propia. Aquel me convenció. Oye lo que dijeron, es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el que convence de pecado, juicio y justicia. No fue el hombre, fue el Espíritu Santo que llegó a mi vida y me visitó en este primer tiempo. Y me trajo a sus atrios para que yo aceptara al Señor. Y cuando vamos al Evangelio de Marcos, nos habla sobre el siervo. Nos habla sobre el servicio, que es la primera herramienta que el Señor usa para moldear nuestro carácter, para quitar nuestras asperezas, para hacer vasijas de honra con nosotros, para procesarnos en el horno, para llevarnos al desierto, para que en la prensa del Getsemaní, tu Señor Jesucristo esté sacando lo mejor que ya Él ancestralmente había puesto en ti. Y es el servicio, la primera escuela que vamos a recibir. Y es en medio del servicio donde seremos como aquellas 5 piedras de río que tomó David, que al pasar el tiempo se iban moldeando, chocando, enfrentándose en disensiones unas con otras. Por eso que Pablo dice, es necesario que haya disensiones entre ustedes, porque es necesario que limen aspereza, porque ya lo que uno me quitó a mí, yo sabré cómo quitártelo a ti. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Y entonces tenemos que entender que fuimos llamados a un proceso de perfección donde vamos a estar afirmando nuestro llamado en los diferentes niveles o estaturas que el Señor nos vaya llevando. Tenemos que comenzar por el principio, amado hermano. Si entramos por los atrios, no te pueden dar una dieta dura. Tienes que estar con la leche, con la palabra no adulterada. Tienes que estar con el alimento primario como bebé. Leche y mananina con usted, pero ya entenderá a medida que vayamos avanzando en esta serie de 4 mensajes que el proceso siempre va a ser en crecimiento. Con Dios se asciende y se avanza. Con Dios ni se retrasa. Amado hermano,
Dios es un Dios de multiplicación. ¿Cuántos lo creen? Usted está aquí para ser multiplicado, porque Él habló de frutos que están ahí a las manos. Pero ¿sabe qué? Va a depender de nosotros, de nuestro paladar, cuál es el fruto que vamos a recibir. Y tu paladar se va a regir por una dieta bien balanceada de parte del Espíritu Santo. No por dieta de hombre, ni instrucción de hombre, y mucho menos filosofía de hombre. Lo cancelo en el nombre de Cristo, porque en esta casa se enseña la verdadera palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que ministra a cada vasija en uso que el Señor cita y convoca para alimentarle a usted como pueblo. Por eso no caminamos en emocionalismo ni idealismo de hombres. Caminamos en la revelación y la guianza del Espíritu Santo, obedeciendo cada instrucción específica. Mire, amado hermano, todos comenzamos por el principio. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Así comenzamos. No te podemos meter en una marea alta cuando aún no conoces las corrientes de las aguas del Espíritu. Tenemos que comenzar por los tobillos. Esa es la primera dimensión, los atrios. Voy a escuchar qué me quiere decir el Señor, a qué me trajo este lugar. ¿Por qué me quiere transformar? ¿Por qué hay un propósito? ¿Por qué me dicen que fui escogido? ¿Por qué fui llamado como pueblo adquirido? Porque tristemente hemos venido con una malformación, no formación, de que el hombre por evolución está aquí. Y hay un creador en los cielos. Hay un hacedor, amado hermano, que está en tiempo, espacio y domina toda materia. Pero pastor, vaya al principio. En el principio, tiempo, hizo Dios, creador, los cielos y la tierra, materia. En un solo versículo. Se lo encierra todo. Entonces no podemos ser escépticos, tenemos que creer. Mire, a Dios se le cree por una sola razón, porque Dios es Dios. No se le cuestiona, amado hermano. Cuando ponemos la fe en sus manos y decimos, Señor, auméntala, engrandécela, porque yo quiero creerte cada vez más. Eso es lo que nos va a hacer dar esos grandes saltos de fe donde vamos a mover montañas. Pero tenemos que saber el propósito por el cual vamos a mover esas montañas. Tenemos que saber si el propósito es enviarnos a nosotros a mover esas montañas. Dice el libro de Marcos capítulo 10, verso 43. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, si alguno de vosotros quiere ser grande, deberá ponerse al servicio de los demás. Y aquí veo algo muy importante. Lo que nos da estatura no es la etiqueta. Los que nos da estatura no son nuestras posibilidades o nuestros bienes. Los que nos da estatura es el servicio. Es el servicio el que nos va a dar estatura. Dice, si quieres ser grande, deberá ponerse. No es que te pongan. Por eso, pídale a Dios un corazón dispuesto. No es que te tengan que decir haz, es que te ofrezcas a hacer. Esa es la gran diferencia. Dice, y cualquiera que desee ser el primero de ustedes, tiene que convertirse. La palabra convertirse significa conversión genuina, no una aparente conversión. Que yo venga a un templo y sea un mega ultra cristiano, y en mi hogar sea un tirano, en mi matrimonio sea un látigo, en mi negocio sea, amado hermano, dice que tenemos que convertirnos en esclavo de todos. Pero pastor, si la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Amado hermano, cuando usted sirve por amor, usted se está convirtiendo en esclavo de ese amor. Pero hay un deleite, hay un gozo, hay una pasión que el Espíritu Santo va a poner en ti cuando cruzas esos atrios
cuando aceptas a Cristo como Rey y Salvador, cuando comienzas en el servicio, que te vas a enamorar de lo que estás haciendo, porque aunque le estés sirviendo al hombre, lo estás haciendo para Dios. Y cuando haces algo para Dios, en la agenda del Señor están registrando fecha y hora de tu buena obra. Y el Señor se está inclinando en su trono, se está tomando el trabajo de observar qué estamos haciendo para su obra, qué estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Y hay algo que está en el llamado de toda la iglesia, es el servicio. No fuimos llamados a calentar ni a contar tornillos de un banco. Fuimos llamados a dar frutos para esta hermosa viña. Dice el Señor que veía los abundantes frutos, que fuésemos como aquellos que reverdecen. ¿Cómo llegamos del mundo? Secos. Pero cuando entramos a las aguas, aun cuando solamente comience por los tobillos, en los primeros 1000 codos, vas a empezar a recibir lo que es el tratamiento, donde el Espíritu Santo te va a comenzar a hidratar. Tu tierra se va a volver fértil. Tu follaje va a cambiar, vas a reverdecer, y cuando vas a ver, vas a estar rendido. ¿Pero cómo rendido? Rendido por la cantidad de fruto que llevarás. Eso es lo que está demandando el Señor, pero tenemos que servirle a Dios. No fuimos llamados a ser servidos, fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a convertirnos en el esclavo de todos. ¿Usted está aquí, amado hermano? Qué bueno. Dice Isaías 42:1. Aquí está hablando del siervo escogido del Señor, porque aquí es donde se habla de la profecía del siervo desde el Antiguo Testamento, lo que iba a suceder con generaciones venideras. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Del siervo del Señor. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es aquel que sostiene, que es escogido, en el cual Dios halló complacencia, en el cual descendió el Espíritu Santo? Están hablando de nuestro Jesús. Esa es la mayordomía por excelencia, nuestro Cristo. Y aquí Isaías estaba hablando de lo que iba a acontecer, de lo que Dios había escogido como su siervo. Mire cómo lo envió a esta tierra como siervo, siendo rey. Entonces, si había alguien que en su mentalidad entendía que tenía que convertirse en esclavo de todos, ese era Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a la casa del Señor con la expectativa de que siempre nos sirvan y nosotros no tener la disponibilidad para servir a los demás? Mire, el servicio produce gozo. El servicio va a cambiar tu vida, porque cuando te comiences a enamorar de que lo que estás haciendo es para Dios y veas los beneficios de aquellos a los que tú sirves, va a alegrar tu corazón. Y vas a comenzar a entender lo que realmente es bueno. Es más bueno lo que se da que lo que se recibe. ¿Sabe por qué? Porque el que recibe siempre está pidiendo, pero el que da es porque siempre ha estado teniendo para dar. Es mejor dar. Hasta en los puños es mejor dar que recibir. ¿Sí o no? Es para que no se me duerma. Dice Marcos 10:45. Seguimos con el Evangelio de Marcos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Atrios, Pesac. Amado hermano, el primer nivel de interpretación nos va a enseñar muchas cosas. Por una multitud, por un pueblo escogido, un pueblo adquirido. Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida. Fíjese hasta donde llegó el servicio del Señor.
No es solamente guardar una puerta, no es solamente limpiar un baño, no es solamente limpiar un templo, no es solamente preparar las comodidades para que nuestros hermanos estén en confort. No, vino para hacer algo, marcó la epi más allá de lo que es el servicio. Vino a dar su vida. Vino a dar su vida para que usted y yo estemos aquí hoy, disfrutando de su mensaje y de su palabra. Dice el verso 2. Perdón, le voy a hablar de los labradores y el siervo. Marcos capítulo 12, verso 1. Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Está hablando de nuestro Señor. Plantó un viñedo, construyó un muro, cavó un lugar para hacer el vino, construyó torre de vigilancia y luego alquiló el terreno a los labradores, a los ministros. ¿Y qué pasó? Y se fue de viaje. ¿Qué sucedió con nuestro Señor? Ascendió a los cielos y entregó en los domas, en los viñadores, en los labradores, la responsabilidad del viñedo. Nos toca a nosotros como ministros formarles, guiarles y conducirles por caminos de salvación. Esa es nuestra responsabilidad, alimentarles, abrigarles, protegerles, velar por ustedes, corregirles cuando sea necesario. Cuando vea la vara, no le huya. Abrácese de ella para que al ministro no le dé el tiempo de levantarla. No le huya porque te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Abrázate de ella como si estuvieras enamorado de la corrección. Y no van a poder. Amado hermano, tenemos que entender que Dios es bueno. Dice, y a su debido tiempo, Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. A su debido tiempo envió a unos siervos a lo que los labradores para recibir de ellos la parte del fruto de la viña que como dueño le correspondía. Dice que a su debido tiempo él esperó la cosecha, él esperó los frutos. Dice que entonces envió uno de sus siervos a aquellos labradores para recibir de ellos el fruto de la viña que como dueño le correspondía. Tenemos dueño, la viña es de él, nos van a demandar por los frutos, pero usted en su hogar es dueño de esa viña y es de él y le van a demandar por los frutos. No piense que solamente con el sacerdocio en el templo, tu casa es templo. Usted es templo. Te dieron la viña para que cuidaras tu cuerpo como templo. Y decía el tiempo, perdone, no hay niños, no sigas fornicando, no sigas fiestando en el mundo, porque te van a demandar cuando venga el Señor por los frutos que como dueño le corresponde, que has hecho con su templo. Pero los labradores agarraron al siervo, lo golpearon y lo enviaron de regreso a su amo con las manos vacías. El dueño de la viña les envió entonces otro de sus siervos, que aún fue peor tratado, pues le apedrearon, le hirieron en la cabeza y le llenaron de insultos. Y lo mismo que al anterior, le despidieron con las manos vacías. Y luego a un tercer sirviente, y a ese lo mataron, y después vio a muchos otros sirvientes, y a unos los golpearon, y a otros los mataron. ¿Cuántos siervos del Señor no han perecido? ¿A cuántos no han golpeado? ¿A cuántos no han maltratado? ¿A cuántos no han escupido? ¿A cuántos no les han quitado la vida? Y aquellos viñadores los maltrataron. Cuidado, porque la viña del Señor es un tesoro. Cuidado, porque nuestra familia es un tesoro. Cuidado, porque este templo del Espíritu Santo es un tesoro. Cuando vamos y estudiamos la predestinación, el Señor habla y dice que aquellos los estaba observando y los tuvo siempre bajo su cuidado. Y el Señor decía, de los que me diste, ninguno se perdió, menos aquel hijo de perdición. Tenemos
el privilegio de estar entre los que se pueden salvar, entonces ¿por qué vamos a desecharlo e ir con los que perecerán? Tenemos la opción. Muchos son optativos de si seguir a Dios o seguir las tinieblas. Usted decide, amado hermano. Dice, teniendo aún pues un hijo suyo amado. ¿De quién estará hablando aquí la palabra? Lo envió también a ellos el postrero, diciendo, tendrán en reverencia a mi hijo. Tendrán en reverencia. ¿A quién envió el Padre por nosotros? ¿A quién envió el Padre por su pueblo, por su Israel? Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire, amado hermano, donde llega el amor del Señor. Se lo compartí a los ancianos hace unos días orando. Dios me mostraba algo. A dónde llega la magnitud de su amor no cabe en esta mente finita. Es imposible. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y la palabra enseña que cuando el Señor venga en el caballo por la puerta del oriente y en su pierna la tiara, Señor de señores y Rey de reyes, cuando su Israel ya lo tengan casi al borde de la extinción, y Él vendrá con su iglesia. ¿Por quién vendrá el Señor? Por aquellos que le entregaron, por aquellos que le traicionaron, por aquellos que le llevaron una cruz, por aquellos que le negaron, por aquellos que le escupieron. Y aún así, Cristo no deja de amar. Aún así no deja de amar. Entonces, amado hermano, estamos en tiempos de definición. ¿Por qué cuando llegue el tiempo, peor aún, o aquella abominación desoladora, tenemos que esperar al arrepentimiento? Es mejor comenzar desde ahora. Es mejor, porque dice que el Señor dijo, enviaré a mi hijo, al amado. Dice, y tendrán reverencia de mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, escribas y fariseos. Pastor, ¿eso fue en aquel tiempo? No. Aquel que no recibe la gracia y no hace obras de gracia y lo que hace es cuestionar todo lo que sucede dentro de la viña del Señor, está funcionando como un escriba o un fariseo. Aquel que cree porque domina el rollo y porque tiene conocimiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene derecho a gobernar o a dominar sobre aquellos, está actuando como escribas y fariseos. Aquellos que aún creyendo que cumplen la ley al extremo, pero pisotean la gracia con sus acciones y obras, están actuando como escribas y fariseos. Dice, pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero. El verdadero heredero es nuestro Cristo Jesús, amado hermano. El enemigo lo supo identificar. ¿Cómo es que la iglesia del siglo XXI muchas veces no quiere reconocer a aquel que ya está heredando el reino de los cielos? Aquel que dijo, voy a ir a preparar morada para ustedes. Mire, no vamos a tener que llevar ni avituallamiento. Todo estará preparado para cuando la iglesia que se casa. Un paréntesis. No toda la iglesia se casa. Aquellos que sepan lavar sus vestiduras, echando fuera toda inmundicia, todo pecado, esos van a disfrutar banquete, boda y calles de oro y mar de cristal. Dice, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Lo capturaron pues, lo mataron y enterraron el cadáver en la viña. No fue en un huerto donde lo llevaron. Entonces, amado hermano, enterraron la gracia para seguir caminando en la ley. Siguieron siendo odres viejos. Por eso que en un odre viejo que no asimila la gracia, se va a desperdiciar el vino nuevo. Y nuestro Señor no es un Dios de derroche. Por eso cuando Él en la cruz pagó, llamó a una iglesia que dice, en esta voy a derramar como odre nuevo, un vino nuevo. No voy a poner un parche nuevo en una vestidura vieja porque se va a desgarrar. Voy a hacer vasijas nuevas. Voy a llamar para el siglo XXI. Me voy a ir, me voy a presentar, los voy a llamar, los voy a convocar a asamblea como estamos hoy. A ese pueblo que me va a adorar y me va a reconocer. Están hablando de usted si no lo han notado. Están hablando de usted si no lo han notado. Dele gloria al Señor, porque le están diciendo que usted es un pueblo adquirido.
Un pueblo adquirido. Dice el verso 9. En un caso semejante, ¿qué creéis que haría el dueño de la viña? Escuche bien. Pues irá allí, matar a los asesinos y arrendar la viña a otros labradores. Por eso es que ninguno nos podemos creer indispensables. Somos necesarios, pero sustituibles. Entonces no podemos creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. No podemos llegar a una dimensión de altura donde nos dé mareo. No, amado hermano. Dice, y arrendará la viña a otros labradores. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La piedra que desechó Israel por caminar bajo la ley y no recibir la gracia, es la piedra angular que edifica esta casa hoy en día, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos pisotear la gracia. No podemos pisotear la gracia porque vamos a traer condenación sobre nuestras vidas. Dice el verso 11, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Los líderes judíos empezaron a planear la manera de arrestar a Jesús porque sabía que la historia que había contado se trataba de ellos. Cuando usted nota que alguien se levanta en contra de una palabra, en contra de un mensaje, porque Dios le está desnudando públicamente, téngalo por gentil o publicano, téngalo por escriba o fariseo, téngalo, que la palabra le va a respaldar. Dice, porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos, pero como tenían miedo de la gente, se alejaron de Jesús. El que no es compatible con la palabra cuando le desnuda, se va a alejar de ella, porque Cristo es la verdad y la vida, Cristo es la palabra, se va a alejar. ¿Pero por qué? Amado hermano, le van a temblar las bielas, dice la palabra, que tenían miedo. Lo que nosotros tenemos es temor del Señor por amor a Él y a su nombre. Pero hay un denuedo de parte del Espíritu Santo que usted no tiene por qué temerle adversario alguno. Cuando usted sabe dónde está plantado y quién le está respaldando, usted va a estar seguro de lo que está diciendo. Pero tiene que tener testimonio que respalde lo que usted está hablando. Tiene que tener testimonio. Ahora, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El que sirve. El que sirve, amado hermano. Dice el capítulo 9 de Marcos, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos, y es que habían tenido en el camino una disputa entre sí sobre quién en ellos era el mayor de todos. Mire, aquí el Señor Jesús habla que cuando llegan a Capernaum le pregunta a 2 de sus discípulos, porque los vio disputando. La palabra disputar es deliberar. Le estaba diciendo, ¿qué están deliberando ustedes en el progreso que creen que humanamente están teniendo? ¿Por qué? Mas ellos callaban, y es que habían tenido en el camino una disputa entre sí sobre quién de ellos era el mayor de todos. Aquel que se cree en aires de grandeza camina en almatismo. Y es lo que estaba diciendo el Señor. ¿De qué progreso en el Espíritu tú me estás hablando a mí como discípulo? ¿De qué progreso en el Espíritu tú nos puedes hablar a nosotros como líder, como oveja, como hijo? Cuando te estás creyendo mayor que tu hermano. No. No, hermano, la enseñanza que siempre le daremos en esta casa es el que mayor es el que sirve. Y el menor, ya usted lo sabe, el que no sirve. Entonces Jesús, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno pretende ser el primero, hágase. No es que te hagan, tú mismo. Eso es morir al yo. Eso es morir al yo.
hágase el último de todos y el siervo de todos. Hágase el último de todos y el siervo de todos. Y cogiendo a un niño, los puso en medio de ellos y después de abrazarle les dijo: cualquiera que escogiere a uno de estos niños por amor mío, es para que entendamos que el amor que llevamos hoy no es nuestro, es el amor de Cristo. Ese es el que mora en medio de su pueblo. No es un amor humano, almático, emocionalista, no. El amor de Cristo, amado hermano, dice: que acogiera a uno de esos niños por amor mío, a mí me acoge. Y cualquiera que me acoge, no tanto me acoge a mí, como al que a mí me ha enviado. ¿Sabe qué? Que cuando entendemos que somos el menor entre todos, siempre que vamos al pasaje de Gedeón, tenemos entendido, y no está mal, que Gedeón era un cobarde. Pero si usted va a la palabra, dice: yo soy el más pequeño entre todos. Yo entendí algo de parte del Señor: yo soy el que menos tengo, yo soy el menor. Humildad, amado hermano. ¿Cómo me estás llamando a mí a comandar una nación en victoria si yo soy el que menos tengo? Yo soy el menos indicado. Pero cuando usted llega y se presenta: Señor, envíame a mí, amado hermano, te va a pasar igual que al burro y el ogro. Pregúntame, 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 y no te van a enviar. No se trata de anunciarte o exhibirte. Se trata de esperar tu llamado e ir afirmándote donde ya Dios te ha posicionado. Y de ahí a crecer. ¿Cómo, pastor? En el anonimato. En el anonimato, sin anunciar quién eres, ni lo que eres, ni cuánto tienes. El Espíritu Santo se encargará de evidenciar el aceite que hay en ti. Él se encargará. Marcos 14:43. Estando todavía hablando, llega Judas Iscariote, uno de los 12, acompañado de mucha gente, con espadas y con garrotes, enviada por los príncipes de los sacerdotes, escribas y fariseos, Anás, Caifás, lo que usted quiera nombrar ahí. Enviado por los príncipes, alguien en autoridad, le enviaron a Jesús. Por los escribas y por los ancianos, por el gobierno del Sanedrín, fueron ordenados. Le enviaron la guardia del Sanedrín a capturar a Jesús. Dice: y el traidor les había dado esta contraseña: al que yo dé un beso, a ese arrestarlo y lleváoslo bien asegurado. El enemigo sabe el valor que tú tienes, porque tratará de atarte y asegurarte para que tú no puedas dar lo bueno que ya Dios puso en ti. Mire, amado hermano, arrestarlo, llevarlos bien asegurados, así al punto que llegó arrimándose a Jesús y le dijo: maestro mío, Dios te guarde, y lo besó. Ya Judas sabía el propósito de lo que iba a suceder. Dios te guarde. Dios te guarde. Esa frase encierra muchas cosas. Sabía que no estaba entregando a cualquiera, estaba entregando al Maestro. Estaba entregando al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo. Estaba traicionando lo mejor que le pudo haber sucedido a esta creación. Estaba entregando a Cristo. Y lo besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y le prendieron. No es lo mismo echarle manos, echarle garras. Y me gustó esta versión por cómo viene la conjugación. Mire, entonces ellos echaron en él sus manos. Cuando hablamos de manos, hablamos de obras, sean buenas o sean malas. Hablamos de frutos, sean buenos o sean malos. Los echaron en él. Venía el acusador, venía el difamador sobre él, porque los que venían a apresarlo no venían con una buena intención. Dice: pero uno de los que estaba ahí
desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí no se está hablando de Pedro. Estamos hablando del Evangelio de Marcos, pero en el de Lucas se especifica el nombre. Está hablando de Pedro. Dice que Pedro desenfundó la espada e hirió. Significa aguijonear como escorpión. ¿Acaso Pedro no era discípulo? ¿Acaso Pedro no era un siervo de Cristo? Pero ¿acaso aquel que vino bajo autoridad y en obediencia enviado no era también un siervo del sumo sacerdote? Entonces, ¿cómo es que vamos a estar enfrentando? Miren lo que hacen las tinieblas. Por eso tristemente hoy en día hay ministros que atacan a otros ministros. Libra a Jehová mi boca, que nunca sea usada para atacar a un siervo del Señor. ¿Sabe qué? ¿Por qué tuvo que herirlo aguijoneándolo como escorpión? Si no tenías necesidad, tú caminabas con el mejor de los maestros. Hay gente que está cerca de la fuente, hay gente que está cerca de los ministros, hay gente que está recibiendo lo mejor de la viña, y cuando ve a alguien que crece y se levanta, lo ve como una competencia o un enemigo. No es así. El evangelio se trata de edificación y de salvación y restauración de almas. Esto no es una olimpiada. Esto se trata de la salvación que Cristo pagó por las almas que ha de llamar. Entonces, ¿por qué tengo que ver una amenaza? Y cuando va al original, la palabra de este siervo también significa doulos, que es siervo por amor. Dice, y cortándole, tomando para uno mismo la oreja. Cuando dice cortándole, el original dice tomándole para uno mismo. ¿Acaso no le bastaba a Pedro lo que había recibido del Señor? ¿Acaso no te basta lo que has recibido del Señor para tomar para ti mismo lo que tiene tu hermano? ¿De dónde venía Pedro? Del mar de Galilea, de un círculo pagano. Hay muchas veces que hay receptores en nosotros que hay que destruir. ¿Quién le negó? Pedro. Pedro. Entonces, hay que ver que también habían faltas en Pedrito. Mira, amado hermano, y cortándole la oreja. ¿Cortándole qué? El lóbulo. Dice el original. No fue cercenada, fue el lóbulo. Y voy a compartirle algo del Evangelio de Juan, aunque esté hablando de Marcos, porque viene al caso. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. La oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Hemos enseñado y seguiremos enseñando que la derecha es la mano de la bendición, aunque la izquierda es la de la prosperidad. Es la que da, la que tiene. La derecha es la que recibe. Pero ¿dónde vamos? Dice el libro de Éxodo capítulo 29 versículo 20. Degollarás el carnero y tomando sangre untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos y los pulgares de sus manos y sus pies derechos. Luego con la sangre rociarás el altar por todos los lados. Dice que untarás con ella el lóbulo. ¿Qué fue lo que le cortó Pedro a Malco? El lóbulo. ¿Qué es el secreto de la unción del sacerdocio? Amado hermano, yo quiero que usted vea algo. Estaba en el lóbulo derecho. ¿Por qué Pedro tuvo que cercenar lo que tenía aquel? No amputes la unción de tu hermano. Trabaja en la que ya Dios te dio. Yo quiero que usted vea algo, porque esto es hasta nuevo para mí, pero quiero ministrarle esta óptica, esta arista de lo que Dios me mostraba. Había un secreto cuando se ungía el lóbulo derecho, era el derecho, y ese fue el que Pedro le cortó a Malco. ¿Por qué? Un siervo a otro siervo, un ministro a otro ministro. Dice Lucas 22:51, respondiendo Jesús dijo, deteneos, basta de eso. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Muchas veces nos han enseñado hasta
en los medios audiovisuales que recogen la oreja y se la vuelven a poner. Dice la palabra que tocando la oreja del siervo lo sanó. Un milagro creativo, amado hermano. Amado hermano, Jesús no tiene necesidad de reciclar productos. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Marcos 14:48. Tomando la palabra, Jesús le dijo, como contra un salteador había salido a prender. Este tema del lóbulo no lo he dejado ahí, usted va a entender. Abra un paréntesis y vamos a continuar con él. Y tomando la palabra, Jesús le dijo, como contra un salteador habéis salido a prenderme con espada y palos. ¿Por qué no me prendiste en el templo? ¿Acaso no decía la palabra que le tenían miedo? Porque sabían que lo que estaba hablando era de los escribas y fariseos, porque los estaba desnudando públicamente. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era público, tanto la ofrenda, el pecado, amado hermano, se exhibía públicamente. Aquella está fornicando, adulterando, públicamente apedrearla. Tu pecado, toma torcaza, paloma, carnero, y para el tabernáculo ya todo el mundo veía el animal y sabía el pecado. Y sabía el sacrificio. Por la receta sabía el medicamento. Para que usted entienda. ¿Por qué no me prendiste en el templo donde cada día estuve enseñando entre vosotros? Porque sin duda ha de ser así para que se cumpla la palabra que está escrita. Y aquella hora los discípulos huyeron atemorizados. Era de noche, era en tinieblas. ¿Por qué si es el enemigo quien te tiene que temer, te vas a aterrorizar? Cuando hay pavor, decía el tiempo profético, porque viene un terror. Si mal no recuerdo. Viene un horror o un terror, algo así. Porque tienes que huir. No es a ti a quien se le tienen que aflojar las bielas, es a tus enemigos. Entonces vas a terminar desterrado. Cuando no hay denuedo en ti, por lo que tienes que oficiar, ya sea matrimonio, ya sea familia, ya sea ministerio, vas a terminar desterrado. No dice la palabra, y Jehová plantará bandera. ¿Sabe lo que significa cuando Jehová planta bandera? Esto y la plenitud de todo lo que aquí habita es mío. Le regalo esa oración. Esta casa y la plenitud de todo lo que aquí habita es del Señor. Es del Señor. Entonces, ¿por qué yo tengo que atemorizarme? ¿Por qué? Y seguimos con el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 32. Tengo que avanzar, Dios mío. Ya estoy terminando. ¿Cuántos dicen amén? Lo oí, lo oí. Gracias, Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay un secreto de la hora de la venida. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre tiene acceso a esa información. Y escuche lo que dice, mira, velad y orad, porque no sabéis cuándo será. Otro verbo defectivo, será el tiempo. Cuando vamos al original, el Señor estaba diciendo, guarda, tienes que estar insomne. Y decía el tiempo profético, no duermas, levántate, estás dormida, iglesia. Y aquí el Señor te está diciendo, guarda, tienes que estar insomne, tienes que adorar, porque tú no sabes desde cuándo yo existo. Ese secreto es del Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo perfecto, en el kairos de Dios o kairos, será su venida. Entonces, la orden a nosotros como siervos es velar, es guardar. Guarda de tu matrimonio, guarda de tu familia, guarda de tu hogar, guarda de tu ministerio, guarda de la casa del Señor. Siervo que estás aquí, circuncida tu oído para lo que vas a escuchar. Usted tiene autoridad delegada para que el orden del templo no sea alterado por nadie. Por nadie. Usted está en autoridad porque te están diciendo, mira, guarda.
guarda a lo mal hecho, se le llama por su nombre y se le echa fuera. ¿Acaso no dijo el Señor, echamos fuera espíritus inmundos y demonios? Todo lo que afecte un templo es echado fuera. Entró Atalías y dijo Joiadad, ¿a quién? A los ministros, échenla fuera y arrójenla en el estiercolero de la caballeriza. Entonces usted tiene autoridad, porque usted también le están llamando. Los máximos responsables somos nosotros, sí, y siempre lo vamos a asumir, pero usted también es siervo. Usted fue llamado a servir, fue llamado a velar, a guardar, a estar insomne. ¿Por qué? Porque en el tiempo perfecto se te van a pedir cuentas. Se te van a pedir cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Había silencio en la casa de Dios. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. La palabra te está respaldando por lo que acabo de decir. La palabra de Dios te respalda. A sus siervos, a cada uno en su obra. Y al portero mandó a que velases. Cuando vamos al original, yéndose lejos, ¿está hablando de qué? De un viajero extranjero. ¿Acaso el Señor no dijo, yo no soy de este mundo? Todo lo que no pertenece a una tierra se le categoriza como extranjero, ¿sí o no? Entonces, dice, dejó su templo. Dios es bueno, amado hermano. Y dio jurisdicción. Abogados que están así aquí, ¿saben a qué me refiero? Autoridad, jurisdicción a sus siervos. ¿A quiénes? A los doulos, a los esclavos por amor, a los que aman esta casa, a los que aman el orden, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando usted preserva y ama el orden de una casa, usted está amando a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Te respalda la palabra. Y a cada uno su obra, cada uno en su ocupación, donde fue llamado. Y al portero, el que está en la puerta, al vigilante, mandó ¿a qué? A que estuviese despierto. Amado hermano, cualquiera piensa que la función de un servidor en la puerta no es importante. No quiera ver usted cómo han venido vestidos de mariachi, con botellas de licor, en camiseta, pensando, no. Esto es un lugar santo, el cual nadie puede profanar. Y usted está en autoridad para decir, así usted no puede entrar. No es maltratarle, pero cuando usted habla con denuedo y con carácter, usted está diciendo que hay autoridad. Y ahí es cuando las bielas a tus enemigos le van a temblar. Y el Espíritu Santo te va a respaldar. No mires, no, aunque sea un Goliat, un paladín, no. No pienses en el paladín, piensa en el que está en ti como templo del Espíritu. Piensa en ese. Entonces usted está en autoridad, no perdone. Así usted no puede entrar aquí. En esas condiciones no puede estar aquí, porque esto es un lugar santo y no puede haber irreverencia alguna. Si Dios nos dio una misión, puede cuidar este lugar con dientes y muelas. Espere la mordida cuando usted trate de hacer lo incorrecto. Espere la mordida cuando usted crea que va a pasar inadvertido. No. El servidor, dentro de su ocupación, tiene jurisdicción en el templo dada por aquel viajero extranjero, aquel que habita en los cielos. ¿Para qué? Para mantenerte despierto y mantener el orden de su casa. Te respalda la palabra. Ahora, tenemos que entender que somos un cuerpo con muchos miembros. Cada uno de ustedes, dice 1 Corintios 12:27, cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Estoy usando el lenguaje sencillo que en muy pocas ocasiones, por no decir casi nunca, lo he usado. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, te está diciendo el Señor. Y todos juntos significa unidad de espíritu. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Pero dice el verso 29, no todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros. No todos tienen el don de sanidad. No todos hablan en lenguas.
no todos la interpretan, o sí lo hacen. Dice el verso 31, y aquí es donde viene el secreto de este capítulo. Ustedes con todo aspiren a los carismas, a los dones del Espíritu Santo. Aspiren a los carismas más elevados. Y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Y aquí es donde entramos en el capítulo 14. Y mire qué hermosa esta palabra, amado hermano. Capítulo 14, versículo, perdón. No, perdón, me confundí. Primera de Corintios 12, 31, capítulo 12, versículo 31. Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, dice el capítulo 13. El que ama es fiel a ese amor. Ahí es donde está el secreto de la enseñanza. El que realmente ama es fiel a ese amor. La fidelidad, la lealtad de tu amor se ha de manifestar tanto en lo secreto como en lo público. Antiguo y Nuevo Testamento, para que usted entienda. Caminando bajo la gracia y obedeciendo la ley. Porque el Señor dijo, me aman los que obedecen mis mandamientos. La obediencia, es una muestra de amor, dice, y el que ama es fiel a ese amor, cuéstele lo que le cueste, siempre confiando en la persona amada, espera de ella lo mismo y la defiende con firmeza. Si yo amo a Cristo, yo tengo que ser fiel a ese amor, amado hermano. Cuésteme lo que me cueste, porque Él me amó primero. Y si estoy aquí es por su amor, no es porque me lo haya ganado. Entonces, la evidencia de que tú amas a Cristo va a ser tu lealtad y tu fidelidad a Él y a todo lo que Él instituye. Siempre confiando en la persona amada. El amor de Cristo es verdadero. Y ese es el que te da la verdadera confianza. ¡Qué seguridad! Esposo que estamos aquí, levante su mano. Y esposa que está aquí, levanta su mano. Qué hermoso es estar confiado en aquel a quien amas, que sabe que no te va a traicionar. Que tu cabeza reposa en tu almohada con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabes que no te va a traicionar, porque la traición duele, y duele mucho. Y duele mucho, si no en su intimidad, pregúntele al Espíritu Santo cuando usted le ha traicionado cómo se ha sentido, contrito. Dice, espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza, con denuedo, con valentía. ¿Sabe lo que significa eso? Tener la identidad de Cristo. Y dice el versículo 8, un día, para que usted vea, porque muchas veces anhelamos los dones, los ministerios, los talentos, y nos desbordamos en ellos y perdemos lo importante, no lo urgente. Y lo importante es el amor, porque dice que un día se dejará de profetizar, y un día se dejará de hablar en lengua, y un día el saber ya no será necesario, pero siempre existirá el amor. Cuando hablaba ahorita del el verbo defectivo que decía y será, es lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, yo soy, que significa yo existo. ¿Recuerda cuando le prediqué sobre la Alesta, sobre el alfa y la omega, sobre el principio y el fin? Eso es lo que quiere decir, yo existo. Y si, mira, amado hermano, si Cristo es eterno, si Cristo es amor y si Cristo es eterno, donde quiera que esté Cristo, existirá amor. Donde quiera que more Cristo, existirá amor. Eso es lo importante, no lo urgente. Nos mandaron a anhelar dones. Una cosa es el anhelo
Y otra cosa es la importancia de edificar con amor, corregir con amor, exhortar con amor, edificar con amor, porque cuando hacemos eso, el Eterno, el Cristo, el Hijo de Dios, estará siempre en nosotros. Cuando Pablo decía, seáis imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, no le estaba diciendo a aquellos que imitaran a Pablo como hombre, porque ya le había dicho, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que le estaba diciendo es que imitaran a aquel que ya moraba en él. Y esa es la esencia de la palabra que quería traerles en esta mañana, el amor del Señor. Afirme su llamado. ¿Pero cuándo? Cuando en el llamado del servicio se hace con pasión, se hace con amor, se hace con deleite. Perdón, usted entendió. Que te pongan donde te pongan. No es que llegar y yo voy ahí. No es llegar y tú vas para allá y yo me quedo aquí. No, para eso hay autoridades delegadas. Para eso hay ancianos de servicio. Para eso hay diáconos y líderes de equipos de servicio. Esos son los que definen y los que dan las ocupaciones. Cuando usted trate de corregir lo indebido, si no está en la ocupación correcta, el Espíritu Santo no le respalda porque está fuera de orden. Pero cuando usted fue enviado y delegado a ocupar un lugar, sea baño, puerta, talento, recepción, altar, a guardar, porque velar es guardar, y está en orden, Cristo le va a respaldar. Puede estar seguro de eso, amado hermano. Tenemos que afirmar el llamado y el servicio es una hermosa escuela. A modo de testimonio, pensé abandonar. Va a ser 9 años, el próximo 14 que nos bautizamos. Y de esa cosecha solamente estamos aquí, Ariel, Millán y Eli, y mi amada y yo. Éramos como 20 en esa cosecha. Como 20. Solamente quedamos 5, número de gracia. Y estuve a punto de abandonar. ¿Y sabes cómo el Señor quitó la adicción del cigarro en mí? ¿Cómo logré desprenderme cuando yo no soportaba más de 30, 40 o 2 horas quizás sin llevar un cigarro a mi boca? Sirviendo en su casa, trabajando en la construcción. Como era la casa del Señor, no podía ser irreverente. ¿Y saben qué? No lo vi pasar. Cuando llegué a mi casa, alguien me dijo, para no decir nombre, Pipo, enciende un cigarrito. No era necesario decir el nombre. Digo, no he fumado en todo el día. ¿Qué? Hoy es el día, hoy es la hora. Comida es lo que necesito, prepara. Déjame escuchar el sonido, el bramido de las cacharras en la cocina, como ofrenda. ¿Saben qué? Hasta el día de hoy, no solamente, hasta la eternidad, mi boca no tocará más un cigarro. Sirviéndole al Señor. ¿Acaso no dice, sírveme y yo bendeciré tu pan y tus aguas? Me dio una harta ese día, lo que usted no se puede imaginar. Fue histórica. Y quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Acaso no le dijo Darío a Daniel, el Dios al que tú sirves te ha hecho libre? El servicio te va a sanar, el servicio te va a liberar, pero cuando lo haces por amor. Pastor, ¿pero dónde dice eso? Aunque la palabra doulos es una palabra que está en griego y solamente aparece en el Nuevo Testamento, cuando vamos al libro de Éxodos, capítulo 21, verso 2, dice la palabra del Señor. Si compras siervo hebreo, 6 años te servirá y al 7º año quedará libre y saldrá sin pagar rescate. Fuimos esclavos en el mundo, ¿sí o no? Como siervos hebreos. Llegamos como esclavos del mundo, ¿sí o no? ¿Se pagó rescate o no se pagó rescate por nosotros? Yo quiero que usted entienda esto. Y quedará libre. ¿Quedamos libres o no quedamos libres? Y entonces tu amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste. Perdón, dice el verso anterior. Pero si el siervo dice,
Yo amo a mi Señor. Mire, voy a empezar del principio porque este pasaje yo me he enamorado de él. ¿Cuántos me regalan un minuto? Amén. Multiplique por la cantidad. Si compras siervo hebreo, 6 años te servirá y el 7º año quedará libre y saldrá sin pagar rescate. Pero si el siervo dice, ¿yo amo a quién? Yo amo a mi Señor. Diga, yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor. Estaba hablando del Señor. Primero que todo tiene que estar Dios. Primero que todo tiene que estar Dios. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No quiero ser libre. Orden de prioridades. Yo amo a mi Señor, primero Dios, a mi mujer, familia, y luego a mis hijos, frutos, ministerio. Ese es el orden de prioridades. Primero Dios, después la familia y luego el ministerio. Dice, y no quiero ser libre. Y quizás un escéptico pueda pensar, pero si ya conocí la verdad y me hizo libre. El ser liberto no quiere decir que ya no tengas un yugo físico o un grillete físico entre tus manos o tus pies. Ese es el que es libre en todas las áreas de su vida, el que ama a su Señor. Cuando el proceso del alcoholismo en mí, me pusieron un tratamiento médico con medicamentos. Muchas veces he dado este testimonio y no dejaré de darlo. Medicamentos psicotrópicos que me traían bajo los efectos de la droga. Tomaba alprazolam, tomaba tioridazina y tomaba metronidazol. Ciertamente, la psicología, que sencillamente lo que hace es esconder el problema debajo de la alfombra, me había quitado la adicción al alcohol por un tiempo, pero me habían entregado el grillete de la farmaqueia, que significa hechizo o hechicería. Entonces, me sentía libre del alcohol, pero era un liberto. Libre realmente te hace Cristo cuando por amor a Él le sirves, como lo fue Daniel. Esa es la verdadera libertad. No hay hombre en esta tierra, no hay sistema en esta tierra que te pueda esclavizar, porque ya eres esclavo por amor de alguien que es tu dueño, amo y Señor. Ese es Jesucristo. No hay hombre que te pueda colocar grilletes, porque conociste la verdad y esa verdad fue la que te hizo libre. Entonces, no calientes más un banco, no cuentes más tornillo, que no te llamaron a la álgebra ni a las matemáticas. Te llamaron a servir, pero te llamaron a servir por amor, sea el área donde estés. Cuando hay amargura en ti, tu servicio no es acepto en el trono. Sea el área donde estés, cuando hay murmuración en ti, tu servicio no es acepto en el trono. Sea el área donde estés, cuando hay fornicación, ya usted va a entender. Cuando llevamos una vida de pecado, nuestro servicio no va a ser acepto en el trono. No va a ser acepto. Pero quiero desglosarle este último. Entonces su amo, cuando vamos al original, entonces su dueño y Señor le presentará ante el Dios Supremo y le hará libre y le hará ensanchar o expandir el oído, porque dice que le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Mira, amado hermano, tu dueño y Señor le presentará ante el Padre, el Dios Supremo, y le hará estar junto a la puerta, puertas de libertades, te hará libre. ¿Y qué hará? Cuando la lesna atraviese tu lóbulo. Por eso fue que lo que le cortó Pedro a Malco fue el lóbulo derecho. No te robes la unción que no te pertenece, porque al sacerdote se le ungía con sangre, y cuando hay sangre hay pacto en el lóbulo derecho. Dice, te van a ensanchar o te van a expandir el oído
y caminarás en la presencia. ¿Sabes lo que significa en lo espiritual lo que hace la lesna? Tu nervio auditivo, donde está el yunque y el martillo, amado hermano, ahí habrá un proceso. Y recuerdo ahora que el lóbulo significa la plomada del albañil, que lo puse en un versículo y no lo mencioné, pero Dios es bueno, lo trajo a memoria. Cuando la plomada del albañil decía levántate y camina, la plomada es algo que te hace estable. En el yunque y el martillo médico que están aquí está el equilibrio del cuerpo, sí o no, aunque en la silla turca también incide. Vas a caminar en plomo, vas a caminar como una plomada. No te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda. Cuando te entregas por esclavo al servicio y el Señor toma lesna en mano y toma tu lóbulo derecho, porque ya tú te has rendido y se lo has declarado. No quiero ser libre, quiero ser tu siervo. Mira, amado hermano, lo será por la eternidad en el Olán. En el Olán. Te van a ensanchar tu oído, te van a expandir tu oído, la lesna te circuncida el oído, que es un vientre. Y cada vez que venga una palabra de parte de Dios, ya sea correctiva, ya sea para edificación, ya sea para exhortación, la vas a sentir agradable. Porque tu oído va a estar en la frecuencia del sonido, de la obediencia que ya el Padre puso en ti. Cuando escuches la alabanza, vas a escucharla y vas a reproducirla con entendimiento. Porque para que puedas salir de aquí tienes que entrar por aquí. Para cuando escuches la palabra, ya has estado pidiendo que tu fe sea aumentada. El enemigo ha obstruido muchas veces. Los que se dejan usar por el enemigo, que trabajan en frecuencias que no están afines con la frecuencia del cielo en 432 Hz, lo que hacen es distorsionar y convertir tu oído en un basurero. Y Dios te está hablando en el mensaje y no puedes escuchar porque se está distorsionando. Pero cuando por tu servicio te entregas a Él por amor, la lesna va a circuncidar. No vas a tener interrupción en la frecuencia, amado hermano. Donde esté la sintonía del Señor, ahí vas a estar ubicado. Donde quiera que haya una palabra de Dios, ahí vas a estar en frecuencia. Entonces, es ganancia servirle a Dios. Es bendición servirle a Dios. Mientras usted se va poniendo en pie, amado hermano, dice el capítulo 13, versículo 35 del libro de Marcos: por tanto, para terminarles ya el mensaje, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa. Se nos han dejado viñas bajo nuestras responsabilidades. Cabeza, varón, esposo que estás aquí, padre de familia, no sabrás la hora ni el día, pero la familia que tú llevas es tu responsabilidad. Ministro que estás aquí, ministro que nos estás viendo por la internet, la viña que se te ha dado, tienes que cuidarla, tienes que estar despierto, porque no sabes cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, para cuando venga de repente, porque la palabra dice que será en un átomo de tiempo, será en un arpazo. No os halléis durmiendo. Iglesia, despiértate tú que duermes. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: manténganse despiertos. El servicio a Dios es algo que te va a percibir, que te va a hacer desarrollar tus sentidos auditivos, tu visión, el discernimiento, la palabra. El servicio a Dios es una escuela de formación, una escuela para formar a aquellos que hoy estamos sirviendo en esta tierra, para mañana poder servir en el cielo. Entonces, amado hermano, yo no sé si has estado sin servirle a Cristo. Yo no sé lo que te habían contado hasta ahora de lo que era el servicio.
Pero ahí están los ancianos de servicio, que son los maestros de corderito, donde vas a aprender cultura de templo, doctrinas necesarias, básicas para comenzar a servir. Si aún no lo estás haciendo y quieres insertarte en la viña antes de que venga el dueño, es tiempo de que comiences a servirle al Señor. Y quiero hacer un llamado por si hay alguien en esta mañana que no haya conocido a ese gran mayordomo que se llama Jesucristo y quiere entregar su vida al Señor. Y hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como Rey y Salvador y hoy quiere entregar su alma al Señor, que levante su mano, es para bendecirle. Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo como Rey y Salvador. Este es el tiempo. Levante su mano para orar. Gloria a Dios. Si todos somos cristianos, pues vamos a orar. El altar está abierto por si usted quiere pasar adelante. Que no seamos siervos inútiles, amado hermano. Que vayamos más allá del servicio el cual se nos encomendó. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Comienza a firmar tu llamado en el servicio. Pero ¿cómo lo hago, pastor? El altar está abierto. Hazlo como un día quien te está ministrando la palabra hoy, postrado pactó con el Señor y no ha dejado ni dejará de cumplir palabra o promesa alguna que me haya dado, porque sé perfectamente con quién pacté, porque no hay lealtad y fidelidad que supere la de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ya Él está aquí, Él está obrando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, derrámate. Algo está cayendo. Derrámate, derrámate, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tiene el llamado, tiene el propósito. El Señor va a impartir algo nuevo. El Señor va a sellar algo nuevo en muchos. Antes de que el dueño venga, pacta y recibe lo que está derramando en esta mañana. Algo está cayendo, algo está cayendo, algo está cayendo. Y es el Espíritu Santo que está impartiendo sobre nosotros. Convence, mi Señor, convence a este pueblo. Convence nuestras almas de los beneficios de tu servicio. Pero queremos servirte por amor, Señor. Enamóranos, apasionanos por el servicio a ti, a tu casa. Afírmanos sobre la roca en nuestro llamado. Afírmanos. Su gloria sobre mí. Está cayendo su gloria, está cayendo su gloria. Él está sanando porque te dijo que si le servías, Él quitaría toda enfermedad en medio de ti. Hay almas que están siendo sanadas. Hay heridas en las almas que están siendo sanadas. Este es el tiempo que por tu servicio estás recibiendo la sanidad de tu alma. Este es el tiempo donde estás recibiendo la verdadera liberación de tu alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, glorioso Señor, glorioso Señor. Su gloria está aquí, su gloria está en este lugar y Él está derramándola. Reciba, 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 reciba del Espíritu Santo, recibe, recibe vasija de honra, recibe hijo fiel. Recibe vasija de honra, es para ti, es para ti. Él ha visto tu servicio, Él ha visto tu fidelidad y Él te hace libre, libre. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él termina en ti lo que había comenzado. Todo grillete cae hoy en el nombre de Cristo. Todo yugo se deshace hoy en el poderoso nombre de Jesús. Recibe la sanidad del cielo y la liberación sobre tu vida.
nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Él está sanando. Él está sanando nuestra alma. Él está trayendo perdón. Hay amnistía. Hay amnistía sobre su pueblo. Porque el servicio trae perdón. El servicio trae perdón. Hay almas perdonadas. Porque ha habido fidelidad en tu servicio. Porque ha habido disposición en tu servicio. Porque ha habido entrega en tu servicio. Él está viendo la desnudez de tu alma y está sanando. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Siempre, siempre. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Toca esos cuerpos, mi Señor, toca esos cuerpos. Tu reino se establezca
Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Y aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Y aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Y aumenta, Señor. Y aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta, Dios. Y aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Te damos gracias, oh Dios. Gracias porque has llenado tu casa con tu gloria. Gracias, oh Dios, porque siempre has sido tú, mi Señor. Cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Toda ave de rapiña que trate de devorar la buena semilla que tú has puesto, queda inoperante en el nombre de Cristo. Declaramos tu sangre cubriendo tu pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová te dará paz. Y Jehová prosperará. Por eso cada día te decimos, Señor: alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu gloria. Te damos gracias por este tiempo una vez más. Gracias. Y te decimos amén y amén. Gracias, amados Jesús. Gracias, Señor.